este, digamos, nos vamos quedando sin árboles, pero ya no vamos teniendo más. Y los árboles son fundamentales, ya lo sabemos, ¿no? Para regular el clima, para tener mejor calidad de aire, para fortalecer los suelos, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿qué más les quería contar hoy respecto a estos temas? Bueno, en función de eso, es importante que hablemos de los residuos sólidos. Hablábamos en aquel tiempo, en aquel momento de los residuos sólidos y que finalmente van llegando cada vez, ¿no? Cada vez damos un paseo por la comunidad, damos un paseo por el campo y encontramos botellas, encontramos papel, encontramos lo que nosotros llamamos basura. Esto le hace mal a la naturaleza, esto le hace mal al ecosistema porque cada vez más se está viendo animales que se comen estos productos, estos residuos, y se mueren o al momento en que nosotros los comemos, nos pasan, digamos, esos, esos, esas materias tóxicas a través de su carne, a través sí, a través de su carne. Así que sí es importante que tengamos en cuenta a los residuos, el manejo de los residuos sólidos, ¿no? Y en ese punto tenemos que entender que hoy día la basura genera dinero, ¿no? Los residuos, la basura genera recursos económicos. Entonces, en ese sentido tenemos los residuos aprovechables y los residuos no aprovechables. ¿Qué ocurre? En el caso de los no aprovechables, son aquellos que demoran muchísimo más en desintegrarse. Y eso es un problema. Por eso debemos evitarlos. Por ejemplo, yo estoy segura que ustedes más de una vez han adquirido, cuando van a comprar un café o van a comprar algo, una chicha o lo que fuera, les reparten en unos vasitos blancos de Tecnopor. ¿No? No estos de plástico transparente, sino de Tecnopor, estos blancos. Estos son terribles para el ambiente porque no se pueden reutilizar, no se pueden reciclar y no se degradan fácilmente. Y así podemos enumerar una gran cantidad de residuos que no se pueden reutilizar. Esos residuos hay que evitarlos. Lo más que podamos tenemos que evitarlos. Entonces, pero sí hay otros que sí se pueden reutilizar o volver a aprovechar. Y para eso, una manera de ver el tema de manejo de residuos sólidos es tomando en consideración las 3 R's. Reducir, reutilizar, reciclar. ¿Qué se reduce? El consumo. Es decir, la generación de los residuos. Si yo consumo menos, voy a generar menos residuos. Es así de sencillo, simplecísimo. Si consumo menos, genero menos residuos. Reutilizar, ¿no? Si tengo residuos orgánicos o inorgánicos, bueno, los residuos orgánicos se pueden reutilizar con mucha facilidad, sobre todo en comunidades, para hacer compost, ¿no? Compost o fertilizantes naturales, son muy fáciles de reutilizar, ¿no? En otro caso, algunos otros residuos que no son orgánicos también se pueden reutilizar. Volver a usar, ¿no? Por ejemplo, una bolsa, ¿no? La bolsa de plástico. Ah, tengo la bolsa de plástico, ya no me sirve, la boto. No. De pronto me puede servir para botar alguna basura, para guardar algo. Entonces la vuelvo a usar. Al volverla a usar, estoy evitando que se convierta en basura rápidamente. Y reciclar es básicamente estos residuos que podemos juntar y que luego pueden ser transformados. Llevamos a una empresa o a una, a una compañía, eso debería hacerlo la municipalidad, por supuesto, se los llevamos
y esto puede convertirse en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se hace mucho con las tapas de plástico de las gaseosas, las botellas de plástico, las latas de leche, las latas de atún, todo eso se puede reciclar, es decir, se compacta, se pasa de nuevo por otro procesamiento y se convierte en algo más, en otra cosa. ¿No? En algún tiempo, no sé si ustedes han visto, seguro recordarán, en algún tiempo se estaba hablando de las frazadas hechas de plástico, ¿no? A partir de plástico reciclado de botellas de refresco o de gaseosas. Entonces, sí, simplemente se procesa y se convierten en otra cosa. Por eso es importante manejar los residuos, separarlos con el fin de que se puedan reciclar o reutilizar. Pero, más importante es aún, reducir, dejar de consumir y dejar de producir tantos residuos. Bien, eso era como lo fundamental de este tema, que era el tema de residuos sólidos. Ahora vamos a pasar al tercer y último módulo. Aguántenme un poquito más, no se aburran. Ya casi terminamos. Esta es la última vez que nos vamos a escuchar. No lloren, por favor, todavía. Denme un segundo que cambio la pantalla. Bien. Pues, ya, ahora sí. Ok, entonces, este es el tema que nos convoca hoy, que es el tema de cambio climático, calidad de aire y movilidad sostenible. ¿Qué es el cambio climático? Seguramente ustedes han escuchado, es que el cambio climático, es que el cambio climático, por culpa del cambio climático, ¿no? Hablamos del cambio climático muchísimo, 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 y con mucha frecuencia últimamente. Primero tenemos que entender dos cositas, ¿de acuerdo? Tiempo no es lo mismo que el clima. ¿Ok? Eso es una cosa básica que sí tenemos que entender. Tiempo es como cuando vemos las nubes que se están acercando, nubes negras, ¿no? Y dices, va a llover, va a ser mal tiempo, porque va a llover. O cuando vemos, amanecemos y vemos todo despejado, el cielo celeste, y decimos, va a ser un buen tiempo, ¿no? Porque va a salir el sol. Entonces, el tiempo es básicamente el estadio del clima, pero en un periodo muy cortito. Es el día al día, ¿no? Hay que ver cuál es el pronóstico del tiempo. ¿Lloverá o no lloverá mañana? ¿No? ¿Saldrá sol o no saldrá sol mañana? ¿Estará nublado mañana? Es un periodo muy cortito. Entonces, cuando, por ejemplo, decimos, es que, oye, está lloviendo. Sí, pero ayer no llovió, ¿no? No, está lloviendo hoy. Es que es el cambio climático. No, es simplemente que es un día en el que llovió, o sea, ha habido un mal tiempo, nada más, ¿no? Porque es un cambio por un periodo muy cortito y al día siguiente, pues va a seguir seguramente saliendo sol. Y eso ocurre porque en la atmósfera, o sea, en el espacio, las corrientes de aire se van moviendo. Y no olvidemos el ciclo del agua. El agua está subiendo permanentemente, ¿no? Al espacio. Entonces, en algún momento puede llover un poco más, o puede llover cuando no lo esperábamos, o puede salir sol cuando no lo esperábamos. Entonces, pero no significa que sea trascendental. No es un cambio, no es parte del cambio climático, no es el cambio del clima, es solamente el cambio del tiempo. Entonces, es básicamente cómo está el clima o cómo está
si sale sol o llueve o se nubla, pero día a día, en esos periodos cortitos, ¿no? De hoy, mañana, pasado, y ya está. Cuando hablamos de clima, ahí sí ya es otra cosa. Cuando decimos, oye, lo que ocurre es que el clima ha cambiado. Ah, sí, sí, el clima ha cambiado. ¿Qué significa eso? Eso significa que si antes llovía o el tiempo de invierno en la Amazonía era de diciembre a abril, ¿ok? Hoy el tiempo de invierno es de febrero y marzo. Entonces, ahí sí ha habido un cambio de clima y es posible que a eso pueda deberse a un cambio climático, ¿no? Al cambio climático. Entonces, el clima ya es algo más permanente, algo que lo que ocurría durante muchos años ya no ocurre, ¿no? Ocurre todo lo contrario o ocurre diferente, ¿no? Si antes llovía todos los meses y hoy solo llueven 3 meses, entonces ese es un cambio del clima. Yo espero dejarme entender. El tiempo es cortito, chiquito, periodos día a día, y el clima son cosas, son cambios que se dan después de muchos años. ¿Es importante entenderlo? Sí, porque cuando hablamos de cambio climático, hablamos del cambio del clima, no del tiempo, sino del clima, ¿no? Entonces, si teníamos estaciones muy marcadas, muy marcadas, ahora ya no se sienten tan marcadas, por ejemplo, ¿no? Si tenían, por ejemplo, en Amazonía, el año pasado, sucedió que se extendió la época de sequía, la época de verano. Y eso es un cambio de clima, ¿no? Porque mientras que por años la época de sequía o de verano duraba 3 meses, ahora se extendió a 4 o 5 meses, reduciendo el caudal de los ríos, ¿no? Entonces, eso ya es un cambio del clima. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente en nuestro querido y adorado planeta? También este es otro término que debemos haber escuchado hasta el cansancio. Efecto invernadero, ¿no? No, lo que pasa es que el efecto invernadero, gases efecto invernadero que ocasionan el cambio climático. Bueno, ¿cómo funciona un invernadero? Ustedes deben tener en sus comunidades algún tipo de invernadero, o en Moyobamba, por ejemplo, este sitio donde hay orquídeas, es un invernadero de orquídeas, ¿no? Y básicamente el invernadero quiere decir que tú controlas de algún modo, ¿no?, la influencia del sol para que se generen eh, condiciones climáticas favorables, para que crezcan cierto tipo de plantas. En el caso del invernadero de orquídeas, para que crezcan orquídeas. Entonces tú controlas la entrada de luz, la entrada de sombra, la salida del vapor de agua, controlas todo, lo controlas todo para que se puedan producir, puedan vivir las orquídeas. Bueno, el planeta mismo es un invernadero gigante, ¿no? ¿Qué ocurre con el invernadero? Pues que un poco como vemos en el dibujo, ¿no? Podemos encerrar todo esto regularmente todo esto que lo encierra es un plástico transparente, porque recuerden que tenemos que dejar que entre la luz, ¿no? La radiación solar. Sin sol nos morimos todos, incluyendo las plantas. Así que tiene que haber entrada de sol,
este espacio es cerrado para controlar que adentro haya una temperatura adecuada, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el planeta Tierra. Con el planeta Tierra es exactamente igual. ¿Qué ocurre? Que el Sol proyecta sus rayos, ¿no? Voy a volver a repetir. No hay vida, ningún tipo de vida es posible sin el Sol, ¿de acuerdo? Sin el Sol. El Sol es fundamental para la vida en nuestro planeta. Así que hay que quererlo mucho. El Sol. Entonces, ¿qué pasa con el Sol? El Sol, ¡pum!, lanza sus rayos solares al planeta Tierra para que todos los humanitos y todos los seres vivos puedan vivir. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esos rayos solares no se quedan en el planeta, porque si se quedaran, nos calcinaríamos, ¿no? Nos quemaríamos. Esos rayos solares rebotan. Y al rebotar, esa radiación rebota y se va del planeta, sale del planeta. ¿Ok? Pero no sale completa, no sale todo. Porque si se fuera todo, pues nos congelaríamos. Ese es el detalle. Entonces, de nuevo, como un invernadero, ¿no? Yo les decía que en el invernadero todo se controla dentro del invernadero, la temperatura, el ingreso de los rayos del sol, la salida del vapor de agua, todo se controla. Lo mismo ocurre con el planeta Tierra. Todo está en un equilibrio perfecto. Entran los rayos del sol, se queda una parte en el planeta para que tengamos calorcito y podamos vivir aquí, ¿no? Pero otra parte se va, porque si no tendríamos demasiado calor, nos calcinaríamos, entonces nos quemaríamos. Entonces, entre los rayos del sol y otra parte se va, una parte de esos rayos se va. ¿Cómo hacemos que se queden los rayos del sol dentro del planeta? Ah, bueno, con una capa que está alrededor de la Tierra, que son estos circulitos de aquí celestitos, ¿no? Que se llama ozono, ¿ya? Que se llama ozono, la famosísima capa de ozono, conformada por oxígeno. Entonces, esta capa de ozono hace que ingresen los rayos del sol y otra capa de CO2, que está aquí mismo, hace que se retengan los rayos del sol acá. Todo, pensémoslo todo esto en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando se rompe la capa de ozono, que es la de oxígeno? Pues ingresan demasiados rayos del sol, demasiados, y es lo que nos está pasando ahora, ¿de acuerdo? Ingresan demasiados rayos del sol. De hecho, la capa de ozono tiene un agujero bastante grande, y están ingresando demasiados rayos del sol. Por eso es que sentimos ahora una elevación de temperatura, ¿sí? Pero además, ¿qué pasa cuando la capa de CO2 se hace cada vez más gruesa? ¿De dónde sale el CO2? El CO2 sale de nuestra respiración. Absorbemos oxígeno y soltamos CO2, nosotros y todos los seres vivos en el planeta. ¿De dónde más sale el CO2? Cuando tumbamos árboles. ¿De dónde sale el CO2? Cuando tenemos muchos autos, hay mucho combustible, mucho quema de combustibles. ¿De dónde más sale el CO2? De los incendios. Cuando hay incendios forestales. Todo eso produce CO2. Y si se produce en grandes cantidades, esta capa, que debería ser muy delgada, se hace cada vez más gruesa. Y al hacerse cada vez más gruesa, evita que los rayos del sol se vayan, salgan del planeta. Por eso es que sentimos cada vez más calor, porque están ingresando más rayos del sol y se están yendo cada vez menos rayos del sol. Dicho en términos súper sencillos, ¿no?
ingresan cada vez más rayos del Sol, se quedan aquí y ya no salen, ¿no? O salen muy poquitos. ¿Por qué? Porque esta capa de CO2 es cada vez más gruesa, es mayor, producto de todas las acciones que estamos desarrollando. La industria emite una gran cantidad de CO2. Donde ustedes vean humo, hay CO2. Seres vivos, CO2. Cuando respira la vaca, cuando respira el añuje, cuando respira el cocodrilo, todos, o el caimán, los humanos. Por eso es que incluso la sobrepoblación en el mundo genera una alta cantidad de CO2 también. Entonces, todo eso, donde ustedes vean humo, hay CO2. Ahora que han pasado las fiestas, todos esos cohetecillos, cohetes, cuetones, muñecos, todo eso es CO2 que se va aquí alrededor del planeta y evita que los rayos del Sol que entran, que están entrando además en mayores cantidades, no se vayan del planeta. Por eso sentimos más calor. La temperatura del planeta promedio debería ser 14 grados centígrados. Es decir, en todo el planeta deberíamos, digamos, sumando todas las temperaturas en las zonas más calurosas y las zonas más frías, todo eso en promedio debería darnos 14 grados centígrados. Hoy estamos hablando de 15 o hasta 16 grados centígrados. Y ustedes pueden decir, pero solamente es un grado, ¿no? Un gradito, 2 graditos, no pasa nada. No, sí pasa. Porque recuerden que estamos sujetos al comportamiento de los ecosistemas y sus procesos ecológicos. Entonces, ¿qué pasa cuando se calienta el agua del río? Pues lo que ocurre es que algunas especies ya no pueden sobrevivir ahí. ¿Qué pasa cuando se calienta el agua del mar? ¿Qué pasa cuando se calienta la tierra? Cuando se calientan algunas zonas, cuando se eleva la temperatura, pues algunas especies ya no pueden vivir ahí. Sin decir nosotros mismos, ¿no? La temperatura en las zonas amazónicas cada día es mayor. Por eso es que el año pasado se han dado los incendios forestales en toda la Amazonía, ¿no? No solo, bueno, primero porque hace mucho calor, eso es una, o sea, hay una fuerte incidencia de radiación solar, pero además porque realizamos actividades que producen o provocan estos incendios, como es este tema de la quema de cultivos, ¿no? De chacra. Bueno, yo no sé si me he dejado entender, lo he tratado de explicar lo más sencillísimo posible y el dibujito está preciso, ¿no? Es básicamente el Sol, entra, como hacemos muchas actividades que liberan dióxido de carbono, o sea, CO2, esta capita se hace cada vez más gruesa y lo que ocurre es que no salen los suficientes rayos del Sol, del planeta. Entonces, esta cosa del planeta, esto que yo les comento acá, se denomina efecto invernadero, ¿no? Ese es ese efecto. El planeta es un gran invernadero. Se controla el ingreso de los rayos del Sol y la salida de los mismos. Pero, ¿qué pasa cuando se altera? Bueno, vienen los problemas que hoy estamos padeciendo, ¿no? Se incrementa el CO2, poco para redondear las ideas, al incrementar el CO2 que se ubica aquí alrededor de la Tierra, en la atmósfera, este espacio que está aquí alrededor se llama atmósfera, se incrementa el CO2 y por lo tanto se eleva la temperatura. Entonces, de lo que deberíamos estar así a mi izquierda, como vemos acá, de lo que deberíamos estar así con la temperatura regulada, todos bonitos, pues nos volvemos así, ¿no? Con un incremento de elevación, perdón, un incremento de temperatura bastante fuerte. A estos efectos, a esto
a esto que está ocurriendo en el planeta le llamamos cambio climático, ¿no? Entonces, esto se acelera, esto es natural, esto se está acelerando por causas de actividades humanas, principalmente. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuáles son esas actividades humanas que están acelerando el efecto invernadero? ¿No? Que ocasionan justamente ese cambio climático. Bueno, pues las actividades industriales, yo ya les estaba contando un poquito, el CO2 se emite así de las industrias, por eso es que esto también está relacionado al consumo, ¿no? Más consumimos, más se produce. Si se produce más, más industria, más se libera CO2. La agricultura también genera gases de ese tipo, ¿no? De tipo efecto invernadero, ¿no? La mala gestión de residuos sólidos, perdón, sí, de residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, las aguas hervidas. ¿A dónde creen ustedes que va el desagüe? ¿Se han preguntado eso? El desagüe, cuando no se trata bien, va a terminar en los ríos, ¿no? En los ríos, en las lagunas. Vaya a la laguna de Sauce, a la famosísima laguna de Sauce, Laguna Azul. Todos esos resorts que están al costado de la laguna de Sauce tienen desagüe. Pregúntense, ¿están manejando sus residuos? Cuando va la gente, se hospeda y dice, oh, qué linda la laguna, qué chévere, ya. Toda esa gente va al baño, ¿cierto? Va al baño, hace pufis, hace pis. ¿A dónde va eso? ¿A dónde creen ustedes que va eso? Pues déjenme decirle que posiblemente a la laguna, si es que no se está manejando ese residuo. Vean Tarapoto, vean su localidad, ¿a dónde va? ¿Qué se hace con estos residuos? Bien, todo eso son actividades humanas mal gestionadas que van haciendo esto, que van ocasionando esto. La liberación de gases efecto invernadero, ¿no? Una agricultura mal hecha, ¿no? ¿Qué pasa cuando todo es ganado? Ese ganado respira, ese ganado hace pufis, ese pufis del ganado, esos excrementos del ganado, liberan metano. El metano es un gas de efecto invernadero también, junto con el CO2, el dióxido de carbono. ¿Ven? Todas estas actividades mal llevadas no significa que no se hagan, ojo, pero mal hechas nos están llevando a una gran producción de gases, efecto invernadero, que van a ocasionar esto, que ya están ocasionando esto. ¿Qué más? Bueno, la quema, ¿no? La quema de los combustibles, cuando, por ejemplo, tenemos estos vehículos que botan un humo negro. Ya, ahí ese es gas, efecto invernadero como cancha, ¿no? Si hay uno o dos, bueno, pues no pasa nada, pero ¿qué pasa en las grandes ciudades con un alto nivel de parque automotor, de vehículos, como por ejemplo Lima? ¿Ah? Y donde no hay un control porque tengan filtros, porque sean vehículos nuevos, porque usen otro tipo de combustible. No hay control. Ok. Pues lo que ocurre es básicamente que generan gases efecto invernadero, CO2. La deforestación, por supuesto, porque no olvidemos, y eso ustedes lo saben mejor que yo, lo deben haber escuchado hasta el cansancio. Hay que sembrar árboles porque los árboles nos dan oxígeno. Sí, claro, porque los árboles o las plantas para hacer sus alimentos, o sea, la fotosíntesis, recogen el oxígeno, recogen el CO2 y liberan oxígeno, ¿no? Por eso hay que sembrar árboles porque los árboles nos dan oxígeno. Sí, es cierto. Pero ¿qué pasa? Que ellos, como recogen el CO2, almacenan
ese CO2. Lo están almacenando. Si los tumbamos, todo eso que ya almacenaron se libera. ¿Hacia dónde? Voy a volver a mi dibujito. Hacia acá, hacia la atmósfera, ¿no? Y hace que todo esto sea cada vez más grueso, más grueso. Por eso es que la alta deforestación y sin reforestación, o sea, sin reforestar, está generando una gran cantidad de liberación de gases de efecto invernadero, CO2. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Ya no hacemos nada, Ivonne, todos vamos a morir, ya olvidémonos del mundo. No. Estamos haciendo cosas. Desde mi muy humilde opinión, no son suficientes, pero hay que seguir intentando y hay que seguir avanzando. Estamos haciendo cosas. Se ha identificado que podemos hacer acciones de mitigación y acciones de adaptación, porque esto que está pasando ya está pasando y ya no podemos lamentarnos por lo que está pasando. Ya estamos viendo que el clima está cambiando, ya estamos viendo que hay especies que se están alejando, ya estamos viendo que cada vez necesitamos más recursos para vivir. Sí, o sea, está pasando. No podemos evitarlo, pero como no podemos evitarlo, nos tenemos que adaptar. Entonces, desarrollar acciones de adaptación. Pero ojo, eso no significa que no hagamos nada por evitarlo. Y para evitar, ¿no? Para evitar el desastre, debemos hacer acciones de mitigación. La mitigación está orientada a dejar de emitir o de lanzar o de producir gases de efecto invernadero. Es decir, dejar de hacer esto. Dejar de hacer todo esto. Necesitamos acciones de mitigación. Dejar de deforestar a lo loco, ¿no? Crear más áreas naturales protegidas de conservación, otras modalidades de conservación, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y para adaptarnos, bueno, ya, si tengo que tumbar árboles, bueno, ok, lo voy a hacer, pero planificadamente, ¿no? Si tengo que tumbar árboles, bueno, lo voy a hacer, pero después de tumbarlos, voy a reforestar esa zona. Si tengo que hacer cultivos, bueno, los voy a hacer, pero voy a hacer cultivos agroforestales o voy a mezclar árboles grandes, árboles de alto almacenamiento de CO2 con pastizal, ¿no? Para ir regulando, ir adaptándonos, pero a la vez ir mitigando e ir, digamos, no controlando un poco más todo esto, todo este efecto, ¿no? Del cambio climático, todo este fenómeno del cambio climático, ¿no? Bien, entonces algunas medidas de adaptación es, por ejemplo, reforestar, ¿no? No solo reforestar, también forestar, es decir, espacios en donde antes no habían árboles, pues ponerle árboles. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, los árboles almacenan CO2, capturan el CO2, ¿no? Y liberan además oxígeno y además nos hacen muchos favores, ¿no? Porque regulan la temperatura, cuando nos sentamos debajo de un árbol se siente fresco, ¿no? Almacenan agua, en el caso, por ejemplo, de las palmeras, los aguajales, ¿no? Son frontera frente a impactos sonoros, o sea, cuando hay alto ruido, ¿no? Alto ruido, los árboles nos ayudan como frontera, además fortalecen los suelos, o sea, los árboles nos hacen demasiados favores
parte de sus procesos ecológicos, por supuesto, nos genera demasiados servicios ambientales y, y por lo tanto, esa es una muy buena opción de adaptación / mitigación, ¿no? Hay que pensar en construir de manera más sostenible, utilizando materiales que provengan de fuentes renovables, intentando no generar, digamos, demasiado impacto en la zona en donde estamos construyendo, sin tratar de intervenir zonas naturales. ¿Qué más? Se pueden instalar canaletas en el techo para poder colectar luego agua, ¿no? Esto de las canaletas es un hit, porque tú puedes instalar canaletas que luego te permiten colectar agua de lluvia y luego esta agua de lluvia se puede utilizar para riego, por ejemplo, ¿no? Para riego, para la limpieza, etcétera. No es apta, el agua de lluvia no es apta para el consumo humano directo, por si acaso. Muy bien. En el caso de mitigación, bueno, podemos hablar de eficiencia energética, o sea, de reducir, digamos, nuestro uso, nuestro consumo de residuos, de productos que generan residuos, porque recuerden, todo eso genera impacto, no se olviden nunca, todo genera un impacto, lo que pensamos que no, genera un impacto. Entonces, estamos orientados a reducir nuestro impacto, siempre, ¿no? Podemos aprovechar al máximo ciertos recursos, ¿no? La clásica de, ay, qué bonito teléfono, qué bonito celular, ay, sí, sí, voy a cambiar el mío, sí, pero el tuyo todavía sirve. Sí, sí, pero me gusta más el otro. Entonces estamos haciendo, o sea, algo que todavía sirve, lo queremos cambiar rápidamente, y eso lo que hace es, bueno, primero es un hábito consumista y segundo lo que hace es generar, digamos, la necesidad de usar más recursos, ¿no? Apaguemos los focos porque la energía eléctrica también está proviniendo, en el caso de, en algunos casos de hidroeléctricas, que son recursos también, es la forma un poco más saludable o más sana de tener energía, pero en muchos otros casos de fuentes energéticas, o sea, de generadores eléctricos, de motores enormes, ¿de acuerdo? Y todo eso tiene combustible, ¿no? Y al usar el combustible se genera CO2. Entonces, si limitamos nuestro uso, apagamos las luces, desconectamos los dispositivos, lo que estamos haciendo es usar menos combustible y por lo tanto menos CO2. Parece mentira, pero todo eso va haciendo un impacto positivo. ¿Qué otras cosas más pueden pasar? Bueno, se puede empezar ya, y ya nuestras autoridades deberían estar mirando y haciendo esto, que es esta transición energética. Es decir, comenzar ya a usar en serio las diferentes formas en las que se puede producir energía. Por ejemplo, los paneles solares. Seguro ustedes tienen, porque hasta donde yo sé, el Ministerio de Energía y Minas estaba promoviendo todo un tema de instalando además paneles solares en comunidades. Este es un buen punto, es un buen uso, porque ¿qué significa? Que se produce energía a través del sol. No olvidemos que el sol es una fuente de energía inagotable. Así que instalar paneles solares es una gran idea porque no produce CO2, ¿no? Impacta, sí, va a impactar, pero muy poquito, muy poquito, ¿no? Empecemos también a pensar en la energía eólica, esta energía por la fuerza del viento, con estos molinos enormes. Ya hay ciudades en Latinoamérica, sobre todo en Chile, por ejemplo, que dependen completamente de este tipo de energía, que es la energía del viento. Esto
¿Es mucho mejor que quemar combustible? Por supuesto que es mucho mejor. 100% es mucho mejor, ¿no? ¿Impacta? Sí, impacta, pero muchísimo menos que quemar petróleo, ¿no? Que usar gasolina, que usar gas, mucho menos. Entonces, sí, pues ya nuestras autoridades deberían estar pensando en pasarse a estos modelos energéticos. Por eso es que hoy hablamos de autos eléctricos, de nuevamente paneles solares a gran escala. Hay ciudades pequeñas que ya viven solamente, toda la energía que tienen provienen del panel solar, de los paneles solares. Y otra de las cosas importantísimas también es tener un uso del transporte eficiente, ¿no? Si podemos caminar, caminemos, ¿no? Si podemos ir en bicicleta, usemos bicicleta, ¿no? La bicicleta no contamina y al contrario, nos hace mejor para la salud. En este detalle voy a entrar en un ratito, ¿no? No olvidemos que las motos, los motocars, los autos generan CO2, queman combustible, por lo tanto generan CO2 y el CO2 es el principal gas efecto invernadero, ¿ok? Eh, Otra cosa más que yo quería decir aquí. Bueno, y también, lo voy a reforzar en un ratito, pero y también tengamos en cuenta que cuantas más personas podamos ir a un mismo lugar en un solo vehículo, es mejor. Vamos a poner el ejemplo. Por ejemplo, si 100 personas quieren ir, no sé, si 100 personas quieren ir a Moyobamba, ¿de acuerdo? Es mejor ir en un bus, en un solo bus, 100 personas, a que 100 personas vayan en 100 autos, porque 100 autos van a generar mucha más contaminación, mucho más CO2 que, que un microbús, ¿no? O que un bus. Entonces, eso es algo que la gestión de nuestras autoridades tiene que hacer, tiene que pensar. Es algo que está pasando en Tarapoto, ¿no? Yo hace poquito estuve en Tarapoto el año pasado y me parece loquísimo cómo es que cada uno tiene su moto, cada uno tiene su motocar. Hay ahora más autos que nunca y todo es un ruido, todo es una bulla y las calles son angostas y todo lo demás, ¿no? Y por el calor, la gente no quiere caminar, a pesar de que son distancias cortas. Entonces, eso, la verdad, es una fórmula para el desastre, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer el alcalde? ¿Qué debería hacer la autoridad? ¿Qué deberíamos exigirle a la autoridad? Bueno, que se ponga a pensar en regular más el uso de transporte y además en empezar a ver el uso también de movilidad o transporte público, colocar buses que te lleven pues de la banda de Chilcayo a Morales o que salgan, ¿no? Hasta Juan Guerra, por ejemplo, no sé, buses que traslade a una mayor cantidad de personas. Y de este modo, nos evitamos de tantos vehículos particulares, ¿no? Tantos vehículos individuales, porque eso genera mayor contaminación. Además que todo lo hace todo un caos. Bien, el efecto del cambio climático, ya hemos dicho que el cambio climático es este cambio, ¿no? Del clima que se da a partir del efecto de la aceleración del efecto invernadero que está sufriendo el planeta. Resulta que estadísticamente el cambio climático afecta más a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres están más ligadas a la salud, más ligadas a la alimentación y más ligadas al uso del agua. Entonces, todo esto que está pasando
se impacta o digamos se ve los espacios que se ven más amenazados son el agua, ya lo decíamos, por esta alteración del ciclo del agua, ¿no? Entonces hay menos disponibilidad, cada vez hay más agua contaminada, porque ya decíamos, ¿a dónde se van las aguas servidas? Esas aguas residuales, ¿no? Del desagüe, de los lavados. ¿A dónde? ¿A dónde se va? Bueno, pues a las fuentes de agua. ¿A dónde más se va a ir si no las gestionamos, ¿no? Si no se manejan adecuadamente? Bien, entonces, las mujeres están mucho más relacionadas con el agua por el tema de alimentación, por el tema de cuidado, con los alimentos que también se ven impactados porque evidentemente el cambio del clima influye sobre los tiempos de caza, los tiempos de veda, la disposición de animales para cazar o de cultivos incluso, ¿no? Y sobre la salud, evidentemente, porque al haber menos árboles, además, al haber menos, al producirse la deforestación exacerbada, se genera un problema importante y es el que se proliferan los insectos, ¿no? Proliferan los vectores, los insectos que transmiten enfermedades. De hecho, los árboles también son contención para que esos insectos, esos insectos que transmiten enfermedades lleguen a la población humana. Pero si los tumbamos, pues tenemos más causales de dengue, de malaria, de fiebre amarilla, porque finalmente estamos derrumbando las barreras de estos insectos. Se afecta, claro que sí, la calidad del aire. Esto creo que cae de maduro, ¿no? Es básicamente porque al liberar CO2 hay una mayor cantidad de gases de efecto invernadero en el ambiente y ya no respiramos oxígeno, sino estamos respirando oxígeno y, ¿no? Oxígeno y CO2, oxígeno y nitrógeno, oxígeno y un montón de partículas dañinas, ¿no? Hagan ustedes solamente el ejemplo, ¿no? Cuando alguien fuma a nuestro costado, ¿no? Alguien fuma o alguien quema algo, o estamos en la tushpa, ¿no? Y estamos ahí quemando la leña para hacer nuestro pollo canga, ¿no? Estamos ahí así metiéndole en la leña. Ese humo que sale, nosotras lo respiramos, ¿no? Entonces, claro, respiramos oxígeno, pero estamos respirando todo lo que contiene ese humo también. Y ese humo se queda en nuestro organismo, ¿no? Se va quedando en nuestro organismo. Y bueno, pues obviamente afecta y altera la salud. Por eso es que hay que tener digamos, mucha cautela con estas actividades. Si se dan cuenta, son todas estas actividades humanas de las que hemos venido hablando desde el inicio, ¿no? La industria, la mala agricultura, el transporte, la quema de combustibles, todo esto es lo que va generando justamente esta alteración en la calidad del aire, ¿no? Tan, tan, tan. Bueno, yo les mencionaba un poco el efecto en la salud. Esto tema de, ahora cada vez hay más enfermedades respiratorias. Sí, pues, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? No es por el frío, no es por la lluvia. Es básicamente porque tenemos una mayor cantidad de partículas nocivas o partículas dañinas en el aire, ¿no? Mayor enfermedades cardíacas. Bueno, sí, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? O las mayores alteraciones de nuestras funciones cognitivas, o sea, de nuestros sentidos, ¿no? Escuchamos menos, vemos menos, cada vez hay más personas con anteojos, por Dios, vemos cada vez menos, tenemos menos capacidad para memorizar, nuestro
nuestros niveles de comprensión van disminuyendo. Todo eso, ¿por qué? Porque tenemos mucho ruido alrededor, ¿no? Mucho ruido, porque además todas estas partículas también van alterando nuestras capacidades cerebrales. Entonces, todo genera un impacto. Esto está súper demostrado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo ya les iba adelantando este punto, ¿no? Que es la movilidad sostenible. Si podemos usar bicicletas, pues usemos bicicletas, sobre todo en las ciudades un poco más grandes. Ciudades en Europa, por ejemplo, no hay manera de trasladarte si no es en bicicleta, porque finalmente ni siquiera te dejan usar tu carro, ¿no? O si lo vas a usar, pues tienes que pagar un impuesto muy alto. Entonces, más te conviene chapar tu bicicleta que usar tu carro porque es carísimo. Entonces, hay ciertas medidas afirmativas o acciones políticas afirmativas para el uso de un transporte sostenible que se han tomado en diferentes partes del mundo. En nuestro país, en nuestras zonas, en nuestras regiones, cuesta mucho, ¿no? Acá la gente está muy acostumbrada a hacer lo que quiere. Y si no hace lo que quiere, es como, ¿por qué me vas a detener? Entonces, no solemos pensar mucho en los demás, en el bien común. Eh, entonces, pero tenemos que hacerlo, estamos obligados porque no da para más, ¿no? Ya estamos en una situación bastante extrema. Aparte que además la bicicleta o el caminar contribuyen a la salud. Por último, la recomendación siempre va a ser el uso de transporte masivo. De nuevo, ¿no? Es preferible que en un bus vayan 100 personas a que 100 personas vayan en su propia moto, ¿no? O 100 personas vayan en su propio carro o en su propio motocar. Entonces, claro, un bus va a contaminar muchísimo menos, va a lanzar menos CO2 que 100 motos o 100 automóviles. Entonces, sí, es importante que lo veamos también desde ese punto de vista, ¿no? Bicicleta, caminar, transporte público, transporte masivo, ¿no? Cosas que parezcan mentira, no solo nos ayudan a nosotros, sino que también ayudan al ambiente, ayudan al estado. Y bien, eso era un poco lo que yo tenía que decirles. Muchas gracias. No sé si hay alguna duda, pregunta, interrogante, chisme, comentario. Acá se recibe de todo. Si hay alguna duda, si algo no quedó súper claro, a mí no me cuesta nada repetirlo, ¿eh? Pero, y nada, yo espero que con esta explicación esté quedando un poquito claro lo de cambio climático. Y igual las diapositivas, espero que sean lo suficientemente gráficas como para que también ustedes se puedan apoyar para luego hacer sus respectivas réplicas. No sé, Betty. Hola, ya se durmieron todas. Hola, hola, buen Hola. día. Ah, hola Josué, ¿cómo estás? Iván, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto, Iván. Bueno, buenos días todavía, por 10 minutos. Al Bueno, sí, mediodía. todavía. Bien, estuve atento a la información que nos has compartido. Felicitarte también. Me parece que está acorde a lo planteado. Una información muy práctica de entender. Sí, me gustaría también que las lideresas puedan tener algunas consultas, preguntas o algunos comentarios, sabiendo que esta actividad es muy importante dentro del proceso en el que estamos, ¿no? Del programa. Sí, luego yo también me gustaría dar algún comentario. Gracias, Iván. Claro.
Muchas gracias, Ivonne. Al margen de las dificultades con el audio, hemos podido escuchar la charla. Una pregunta que quizás nos hacíamos antes del taller era el tema de que quizás de acuerdo a los módulos, que es el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, ¿qué actividades se podrían plantear en las comunidades para que ellas de repente como promotoras ambientales puedan empezar? Pero no entiendo la pregunta, o sea, ¿cómo que qué actividades? Bueno, dado que ellas van a hacer sus capacitaciones, y no solo quizás es la teoría, sino también la práctica de lo que queremos enseñar. En tu experiencia, ¿qué actividades han funcionado bien para trabajar en comunidades? ¿Te refieres a dinámicas participativas? A dinámicas participativas y también quizás a actividades que puedan ayudar a concretar temas ambientales en la comunidad. Se me ocurre, ¿no? De repente un pequeño programa de segregación, deforestación, esas cosas. Ok, ya, ahora sí, ya entendí. Bueno, se puede promover, miren, hay 3 cosas que se pueden hacer. De hecho, en mi experiencia, son cosas que las comunidades habitualmente hacen. Así que si no las tienen, las pueden promover. Por supuesto, es un proceso. Todo implica un nivel de sensibilización previo y que la gente se convenza, ¿no? Pero hay 3 cosas para poder como ir trabajando este tema. La primera es prácticas de uso. Eso es algo que las comunidades pueden hacer. ¿Eso qué implica? Implica, por ejemplo, que puedan acordar a través de, obviamente, asamblea, nuevamente, previa sensibilización, qué especies son las que no van a cazar o qué especies son las que, en qué época van a cazar, o sea, prácticas de uso, ¿no? En qué época van a cazar tal o cual especies, qué especies no van a cazar, o qué zonas son las que van a ser intangibles, zonas como, no sé, la cabecera de la cuenca, por decirlo, por poner un ejemplo. Yo no conozco la zona donde están, pero en otros espacios, por ejemplo, la cabecera de la cuenca, ya ahí no se va a hacer nada, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí viene el agua, entonces ahí no podemos hacer agricultura, ahí no vamos a hacer pastoreo, ahí no, porque de nuevo, voy a reiterar, todo lo que hacemos impacta, entonces todo, si estamos si estamos al borde de una cuenca, todo va al río, todo va al río. Imaginen ustedes el Guallaga. Todas las comunidades que están alrededor del Guallaga, asentadas al borde del Guallaga, todo va al río, porque no hay un manejo. Entonces, tiene que haber manejo, pero eso es mucho más grande, ¿no? Porque ya el manejo implica una gestión municipal, una gestión de autoridades. Pero a nuestra escala, en nuestra escala comunal, sí podemos regular uso, ¿no? Decir, bueno, en tal zona no vamos a hacer estas actividades. Por ejemplo, la pesca, ¿no? ¿Cómo vamos a pescar? No vamos a pescar con barbasco, no vamos a pescar con dinamita, vamos a usar redes de estas dimensiones, vamos a liberar a los alevinos, o sea, prácticas de uso. Eso es algo que en las comunidades se hace muchísimo, se puede hacer, si no los tienen, requiere una previa sensibilización, pero estas son las cosas que, estos son los temas que nos pueden orillar a eso, ¿no? Otra cosa más que se puede hacer es el tema de cultivos, ¿no? Cuando hagamos prácticas económicas, también previa sensibilización, por supuesto, tratar de buscar cultivos perennes, como el cacao, el café, cultivos permanentes, y la diversificación de los cultivos, ¿no? Sobre todo las mujeres, para que tengan asegurado el pan llevar.
¿no? De 10 hectáreas, 5 hectáreas que tengamos y lo que sembramos es cacao o café, entonces no significa que las 5 hectáreas van a ser café. Podríamos dejar, aunque sea media hectárea o 1 hectárea, para sembrar pan llevar. Pan llevar, eso asegura o le da seguridad a la familia, seguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Esas son cosas que se pueden hacer, ¿no? En biohuertos con las escuelas, y con los varones, digo varones porque regularmente son los hombres a los que se dedican a las actividades productivas, digamos, comerciales, pues, trabajar temas vinculados a la diversificación, a la agroforestería, que yo imagino que es algo que ya están trabajando, pero reforzar, digamos, esos temas también, porque eso sí pueden hacer las comunidades, ¿no? Para ir mejorando sus, digamos, sus prácticas, para ir mejorando su propio entorno. Y lo tercero que también sí se puede hacer es la selección, mire, simplemente separar los residuos, ¿no? De orgánico a inorgánico. Eso es lo básico, pero al mismo tiempo asegurarse que la gestión municipal los recoja de ese modo, porque no sirve de nada que yo separe si finalmente la gestión municipal va a agarrar y lo va a juntar todo de nuevo, ¿no? Entonces, ahí sí, eso va a depender del ámbito de la zona y de cuál es la gestión, el interés de la gestión municipal por separar los residuos de un grupo, los orgánicos, ¿no? O los que se pueden reutilizar o reciclar, de los que ya no se pueden reciclar o reutilizar. Y otra cosa más, yo les sugiero que no quemen los residuos, porque de nuevo, recuerden, CO2, si quemamos, CO2. Y ya no estamos hablando solo del ambiente y el cambio climático, también estamos hablando de la salud. Ese CO2 se queda ahí, lo estamos respirando y por lo tanto tenemos afecciones respiratorias, cardíacas o cognitivas, o sea, vinculadas a nuestros sentidos. Entonces, esos 3 puntos yo creo que son muy implementables. Si no lo están haciendo, yo los invito a promoverlo. No va a suceder de la noche a la mañana, pero creo que el sentido de la sensibilización va orientándolos o llevándolos a estos puntos, ¿no? Y si ya lo están haciendo, pues reforzarlo. Ya lo digo, repitiendo de manera muy concreta, normas de uso, ¿no? Normas de uso de recursos, eso tiene que ver con la caza, la pesca, la forma en la que cazamos, la forma en la que pescamos, periodos, tiempos de veda, tiempos de uso, zonas de conservación, etcétera. El segundo es, de residuos, separación de residuos sólidos, de inorgánico, orgánico a orgánico, por lo menos estos 2. Si se puede más, pues más. Eso es más genial todavía, ¿no? Y además, ya yendo un pasito más con el tema de residuos, también buscar la manera de acopiarlo, ¿no? De esas cosas, regularmente las botellas se comprimen, se hacen pequeñitas para que no ocupen espacio y todo lo demás. Eso tiene su proceso, pero si llegamos a instalarlos, ya es un gran logro, ¿no? De pronto instalar tachos diferenciados, ese tipo de cosas, y a la vez gestionarlos con la autoridad local, con la municipalidad. Y finalmente, el tema de las actividades productivas, ¿no? Pensar en la seguridad alimentaria con cultivos de pan llevar, diversificar los cultivos, eso le hace mucho bien al suelo, y generar sistemas de cultivos agroforestales o que, digamos, mezclen, ¿no? Este tema de árboles frutales, árboles maderables con pastoreo, o sea, diversos, no al monocultivo y no a la ganadería extensiva, porque todo eso libera CO2, ¿no? CO2. Entonces, yo creo que esos 3 puntos
son súper implementables en las comunidades. Ivoncita, agradecerte por la explicación. No sé si hubiera alguna pregunta más. Ya, está bien, Ivoncita, muchas gracias. Ahora vamos a empezar con los trabajos grupales. Vale, muy bien, yo les agradezco. Yo Ya. igual, cualquier cosa, Betty, que cualquier duda o lo que fuera, pues estamos para servirles, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, más bien, gracias a todas. Espero haberme dejado entender, espero sepan disculpar algunos exámenes veces, pero por lo demás, nada. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí, ahí te las enfoco para que te despidas, ¡Eso! ¿ya? ¡Chao! Ahí está, ya. Chao, chao. Gracias, ¿ya? Muchas Gracias a gracias. ustedes. Ay, Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Josué. Sí, Ivonne, gracias también. De hecho que esto suma bastante para que nuestras lideresas al final del programa tengan las bases sólidas para tener en cuenta lo importante de la gestión, ¿no? La gestión ambiental. Muchas gracias, Ivonne. Súper bueno. Listo. Gracias. Permiso. Betty, ¿me escuchas? Hola. Betty, ¿me copias? ¿Te llevó el tiburón? Hola, hola. Sí te escucho, Josué. Me había desconectado y volví a conectarme. Ah, genial. Sí, te escuchamos. Sí, por favor, dame 2 minutos. Un gusto saludarlas. Me parece que veo conectada a Dalila, Edita, está también Claudia, Celinda, la señora Iribel, no sé, Mila también creo que está, ¿no? Felicita también. Está viendo la cámara. Ya, un gusto saludarlas a todas. Por favor, desarrollen esta actividad. Se está acoplando el audio, alguien está abierto. ¿Puedes cerrar tu audio, Betty? Ahí está. Edita también está con el audio abierto. Betty, se está acoplando el audio de Edita, si lo pueden... El audio está abierto. Ahora sí. Bien, seguro que todos me escuchan. Entonces, sería prioritario que en este trimestre, que ya falta poco para concluir el hito, puedan todas cerrar todas las actividades planificadas. Y para esta actividad también con la señora Ivonne hay que tener en cuenta también esa ficha de salida para medir la información que ellas han logrado captar. Así que te pido, Betty, ahí que lo tengamos clara esa información para presentarlo en el informe también. Y bueno, esperando que todas se encuentren bien en el transcurso de los días, yo me estaré comunicando con cada una de las lideresas para hacerle seguimiento. Por favor, en el caso de que no respondan, les voy a dejar un mensajito para que me devuelvan la llamada y podamos estar en contacto. Hay un tema importante también que me acaba de llegar al correo y es que ya se les había solicitado a las lideresas hagan la anulación a través de los consultores contratados, algunos recibos por honorarios. Sí, tengan en cuenta que a partir del 2 de diciembre les informé que ya no hay que emitir ningún recibo por honorarios con el RUC de conservación, sino lo vamos a manejar con el RUC de la Medban.
Ya hay que darle prioridad, por favor, a esta actividad de emitir una nota de crédito con el mensaje de error de usuario y anular el recibo por honorarios y emitir este recibo a nombre de la Medbank, por favor, ya para llevar la contabilidad y tener claro los gastos. Ya le pasé a Betty también la lista que me han compartido sobre las personas, los consultores que aún no han anulado el RH y es urgente, por favor, reitero, para poder enviar la información confirmando que ya se anuló, ya se revirtió. Ya, Betty, en el caso de las lideresas, creo que tienen algunas actividades ya sobre la marca, sobre algunos aspectos, los vamos a conversar personalmente para ver el tema de los fondos que tenemos. ¿Estás ahí, Betty? Claro, todos te estamos escuchando, solo que apagué mi micro para no interferir. Ya, buenísimo. Ya, entonces, les pido por favor, lideresas, continuar con la implementación. Todavía tenemos para, junio, nos queda febrero, marzo, abril, mayo, junio, como 5 meses para culminar nuestras actividades del programa. Y bueno, agradecerles ya desde ya su participación hoy día y sigamos pues con ese ánimo, ¿no? Para sacar adelante nuestros emprendimientos, nuestras actividades económicas. Y al finalizar, recuerden también, aprovecho este momento que tenemos que hacer una actividad de reforestación. Ese es un pedido especial que yo les he hecho a ustedes como parte final de nuestras actividades, aunque no están dentro de las actividades del programa, pero es una iniciativa de cada lideresa convocar a una reforestación cerca al ANP o donde se encuentran nuestras iniciativas, ¿no? Nuestros emprendimientos. Muy bien, si hay alguna pregunta de parte de ellas o de tu persona, Betty, si no, muchas gracias para que continúen con la actividad de hoy. Sí, continuaríamos con la actividad de hoy y el tema de los recibos lo vamos a ver junto con ellas. Lo que me parece extraño es que en diciembre nos dijeron que ya estaban revertidos y ahora no están. Eso no me parece que, o sea, sería bueno revisarlo, ¿no? Sí, a mí me sorprendió el correo, pensé que yo ya había confirmado la información de que se había revertido, pero en su lista de verificación que me ha enviado, la responsable aún figura como, ¿no? el recibo todavía emitido y no está revertido. Hay una celda al lado derecho del Excel que te compartí, donde ya los que se han revertido y están anulados está como confirmado, ¿ya? Esa es una celda, a ver. Sí, la pude ver. Ya, Sí la pude ver. Ya, entonces sí, a ver, habría que corroborar con los consultores, a ver qué ha pasado, porque ellos nos habían dicho que ya se habían anulado. Yo creo que para poder aclarar esto, de repente hay que pedirle su reporte que nos mande, donde figure que está revertido. Ya con eso no hay duda, ¿no? Está revertido en su clave sol. En su Claro. plataforma. Si podrían enviarnos una fotito, estaría súper bueno, Betty. Ya, Betty, muchas gracias entonces. Sí, sigan adelante. Saludos, abrazos para todas las lideresas. Ya, recibe también los saludos de ellas. Están con una cara de felicidad inigualable. Inigualable. Ya, Josué, lindo día. Gracias. Listo, ya nos vemos. Gracias también.